Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un ejercicio para practicar los factores de conversión y la notación científica. Por eso nuestro tema hoy es una pregunta. ¿Cuál es la distancia del planeta Tierra al cometa 3I Atlas usando factores de conversión y notación científica? Bienvenidos. Nuestro problema dice a qué distancia de la Tierra se encuentra el cometa 3I Atlas el 14 de noviembre de 2025. Expresar la respuesta en unidades astronómicas y en metros. Datos del problema. El 14 de noviembre de 2025, la distancia entre la Tierra y el cometa 3I Atlas es de 330 millones de kilómetros aproximadamente. Aquí tenemos este guarismo, 330 millones de kilómetros, lo expresamos en notación científica, que es 3,3 por 10 elevado a la potencia 8 kilómetros. Sabemos que 150 millones de kilómetros, que es la distancia entre la Tierra y el Sol, es una unidad astronómica. Entonces, una unidad astronómica es equivalente a 1,5 por 10 elevado a la potencia 8 en kilómetros si colocamos en notación científica. ¿Qué otra cosa sabemos? Que 1 kilómetro son 1000 metros y expresado esos 1000 metros en notación científica es 10 a la potencia 3. Utilizaremos factores de conversión para resolver nuestro problema y es así. Una unidad astronómica que sabemos que vale 1,5 por 10 elevado a la potencia 8 kilómetros, lo podemos expresar como factor de conversión así, en forma de fraccionario. Una unidad astronómica es lo mismo que decir 1,5 multiplicado por 10 a la potencia 8 kilómetros. O lo podemos expresar de esta manera. 1,5 por 10 a la potencia 8 kilómetros es una unidad astronómica. El otro factor de conversión es convertir kilómetros a metros. Y sabemos que 1 kilómetro es igual a 10 a la potencia 3 metros. Lo podemos expresar así. 1 kilómetro es a 1 multiplicado por 10 a la potencia 3 metros. O podemos decir 10 metros a la potencia 3 es igual a 1 kilómetro. Examinemos muy bien el problema planteado. ¿A qué distancia de la Tierra se encuentra el cometa el 14 de noviembre de 2025? Expresar la respuesta en unidades astronómicas y en metros. Tenemos muy claro qué es lo que nos preguntan. Expresar las unidades astronómicas y expresarlo en metros, esa distancia. Dato. El 14 de noviembre la distancia Tierra-cometa es de 330 millones de kilómetros. ¿Qué es este guarismo que tenemos aquí? Que expresado de manera científica es 3,3 multiplicado por 10 a la potencia 8 kilómetros. Y que una unidad astronómica, que son 150 millones de kilómetros, aquí tenemos su valor, esa unidad astronómica se expresa 1,5 por 10
elevado a la potencia 8 kilómetros. El otro dato que vamos a tener aquí es que 1 kilómetro vale 1000 metros, es decir, 10 a la potencia 3 en metro. Ahora nos dicen calcular la distancia de la Tierra al cometa usando factores de conversión. El dato que nos da el problema es que en esa fecha el cometa se encuentra a 3,3 por 10 a la potencia 8 kilómetros. Usamos este factor de conversión en el cual una unidad astronómica vale o tiene un valor de 1,5 por 10 a la potencia 8 kilómetros. Como puedes ver, usamos este factor de conversión. A continuación, eliminamos las unidades kilómetros, que aquí está multiplicando y aquí está dividiendo, y arriba nos queda las unidades, unidad astronómica. ¿Qué es lo que nos preguntan? En unidad astronómica, o sea, vamos muy bien, porque ya nos va a dar la respuesta en unidad astronómica. Lo único que resta hacer es la operación aritmética. Y eso nos da que esa distancia es 2,2 unidades astronómicas. La respuesta, la distancia Tierra, Cometa 3 y Atlas en unidades astronómicas para esa fecha es 2,2 unidades astronómicas. Ahora vamos a hacer ese cálculo de la distancia, pero en metros. ¿Sí? Aquí tenemos, seguimos observando los datos que nos da el problema. ¿Sí? Y partimos del dato que nos da el problema en la expresión científica. 3,3 por 10 a la potencia 8 en kilómetros. A continuación, usamos un factor que tenga kilómetro para eliminar. Y ese kilómetro para eliminar es esto, 1 kilómetro que vale 1000 metros. Entonces, acá tenemos kilómetro multiplicando, acá tenemos kilómetro dividiendo. Por esa razón, lo vamos a eliminar esa unidad y nos queda la unidad metros. Ya vamos a la respuesta. Vamos muy rápido. Hacemos la operación matemática y nos da 3,3 por 10 a la potencia 11 metros. La respuesta es que la distancia entre la Tierra y el cometa en esa fecha en metros es 3,3 por 10 a la 11 metros. Y aquí tenemos pues el resumen para dar nuestras respuestas tanto en unidades astronómicas como en la unidad de metro. Bueno, espero haberte podido explicar con este problema cómo usar los factores de conversión y la notación científica. Hasta la próxima.